En este proyecto se abordará el tema de la primera ley. El equipo está conformado por Díaz Rodríguez Said, Hernández Moreno Jesús Alejandro y Silly Ríos Fabricio para la materia de termodinámica. Comenzaremos con la compañera Maggi que nos hablará sobre la primera ley. Empezaremos con una breve introducción de la primera ley de la termodinámica. Para empezar, la primera ley es una de las reglas fundamentales que rigen cómo la energía se comporta en los sistemas físicos. Nos dice que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. Esto significa que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Esta ley es crucial para entender una variedad de fenómenos físicos, desde el funcionamiento de motores de combustión interna hasta la generación de energía en plantas eléctricas. A continuación veremos un poco de la ecuación de estado calórica. Bueno, para comenzar ese tema, pues esta ecuación es utilizada en distintas áreas, tanto teóricas y tanto aplicadas. Entonces ahorita vamos a simplemente nombrar algunos ejemplos en donde es usado, como lo puede ser en sistemas de aires acondicionados, en donde la ecuación de estado teórica pues va a jugar un papel muy importante en cuestiones de refrigerar. A los ingenieros les ayuda mucho para las propiedades termodinámicas de los fluidos refrigerantes, que pues son fluidos que ayudan a todos los sistemas de refrigerador, aire acondicionado, congeladores y pues todo eso. Y aquí lo importante es minimizar el desperdicio de energía para aprovecharlo al máximo. Entonces, a través de esta ecuación, pues se puede pronosticar cómo se van a comportar estos aparatos ante diferentes ajustes de presión y temperatura. De igual forma, para la optimización de procesos industriales, esto es una generalización, pero pues se usa la ecuación de estado calórica para la optimización de procesos como lo es la obtención de una eficiencia de energía máxima. Entonces, en los encargados de estas áreas pueden mejorar los equipos y los procedimientos operativos al comprender las alteraciones en las propiedades termodinámicas de los fluidos. Y bueno, esto en diferentes sustancias porque pues en la industria se dan diferentes casos y las variables son muchas que van cambiando. Entonces simplemente es para obtener una mayor eficiencia, rentabilidad y bueno, de igual forma un menor impacto ambiental. Para el desarrollo de motores de combustión pues es muy importante para proporcionar información sobre el comportamiento de los gases durante el proceso de combustión dentro del motor, que eso se va a hablar un poquito más adelante con pues, lo que son los ciclos de Otto, de Rankine y de Diésel. Pero básicamente la importancia es que con las mediciones de presión, temperatura y volumen se puede hacer una mejor eficiencia. Y pues como los motores son un papel muy importante actual en la industria, pues sí se requiere que tenga una eficiencia muy, muy alta. De igual forma, para las predicciones meteorológicas, pues la ecuación de estado se usa para modelar y predecir diferentes fenómenos atmosféricos dependiendo de la presión o de la humedad del aire. Y bueno, esto a diferentes altitudes. Entonces, con esto los meteorólogos pueden predecir algunos desastres que pueda haber o el tipo de clima, entre otras muchas cosas, para planificar eventos y para en general la comodidad de la sociedad. Y bueno, estas son algunas aplicaciones y es importante mencionar que las ecuaciones de estado se pueden describir en diferentes sistemas, como lo son en el gas ideal, que es esta función que depende solo de la temperatura. En un sistema paramagneto, dicha función depende igual de la temperatura y se puede escribir como C sub m, que es la magnetización por la temperatura. También con radiación electromagnética, que es esta función que depende de la presión y del volumen, que se puede escribir de dos formas, como 3PV o como AT a la cuarta por el volumen. Por último, pues se puede escribir como por un gas de Van der Waals, que es una función de la temperatura que se escribe como CB, la temperatura, menos A sobre B, que bueno, A recordemos que es las variables de Van der Waals para las fuerzas y el volumen del fluido, que es la B, pero aquí no se muestra, pero por mención. Ahora pasamos al tema de fuerzas y desplazamientos. Entonces, aquí solo por comenzar, describimos las fuerzas y los desplazamientos más comunes y de forma general. De igual forma, en específico se les nombra como fuerzas generalizadas y trabajos generalizados.
Entonces, el ejemplo más simple pues es el trabajo sobre una trayectoria de A a B, que es F punto de R. Y se puede escribir como el gradiente de un potencial. Si estamos en un campo conservativo, por ejemplo la Tierra, pues bueno, es la expresión que ya se conoce. Entonces, esto funciona bien en la mecánica y pues para fenómenos físicos funciona muy bien, pero con un carácter, se puede decir, entre comillas, mecánico. Para la termodinámica ya se ve sobre un conjunto de partículas. Entonces, aquí ya va a influir la temperatura y parámetros internos y externos, denotados como B sub J y A sub J, con esta expresión. Entonces, para ya un caso termodinámico, se va a generalizar el desplazamiento a un diferencial de A sub J, por lo que el trabajo se va a entender como el modo de intercambiar energía al cambiar esos parámetros externos. De modo que si queremos obtener ahora una mejor definición, se consideran todas las contribuciones ayudado de pues, esta sumatoria. Entonces, como ejemplo, se propone, por ejemplo, el trabajo sobre un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que exhibe baja conductividad eléctrica y es capaz de soportar campos eléctricos sin experimentar una descarga eléctrica significativa. Entonces, si queremos analizar cómo actúa un trabajo sobre este, se va a plantear lo siguiente, que es un sólido dieléctrico de permitividad epsilon, que va a estar dentro de un capacitor con placas de área A y van a estar separadas una longitud L. Entonces, primero se detalla la intensidad del campo eléctrico, que bueno, sería esta expresión de la energía igual a 4pi sigma sobre epsilon. Pero está en un campo de inducción, que se nota como D y es epsilon E. Entonces con esto va a existir una diferencia de potencial con cargas muy pequeñas, pero va a existir. Y se van a estar transfiriendo de placa a placa. Entonces, tras evaluar la integral desde esos extremos, pues obtenemos esta expresión que es E a AL, que es el área por longitud, y esta delta D sobre epsilon. Entonces, una vez que consideramos ese trabajo, que sería el delta W, el volumen que tenga solo va a estar relacionado por la fórmula común, que es área por longitud. Entonces, se sigue ahora de esta expresión, ya metiendo la inducción. Entonces, con esto ya podemos conocer el trabajo en particular de un dieléctrico por unidad de volumen, que es como se suele dar. Simplemente denotamos esta W minúscula y pues dividimos entre volumen. Se cancela con esto y obtenemos esto. Entonces, es importante aclarar que el campo de inducción que hemos mencionado va a tener dos partes o dos contribuciones. El primero nos va a describir cómo es el trabajo tras generar un campo eléctrico. El trabajo tras generar un campo eléctrico. Pero no se tiene en cuenta la temperatura. Y el segundo va a representar el trabajo realizado para cambiar la polarización eléctrica del material que se esté tratando. Y este último pues tiene implicaciones en ingeniería, como en el aprovechamiento de sensores, capacitadores, aislamientos eléctricos y pues, entre otras muchas cosas. Entonces, si tenemos en cuenta la polarización, va a ser útil conocer la ecuación de estado térmica de ese dieléctrico, que es una función que depende de la temperatura y presión. Entonces, ahora lo que se hace es generalizar la expresión para el trabajo termodinámico por unidad de volumen, recordemos, pero para los materiales eléctricos, que bueno, sería esto, menos C, que depende de la temperatura y presión, por un diferencial de presión, producto punto, recordar. Otro ejemplo es el trabajo sobre un magneto, que este es un sólido con propiedades magnéticas, el cual está dentro de una bobina que puede ser, por ejemplo, un solenoide. Entonces, se va a suponer que el campo H como la magnetización M van a estar uniformes dentro de la bobina. Y el sólido que esté dentro no va a sufrir deformaciones. Por lo tanto, el campo magnético alrededor va a tener esta expresión, 4πNI sobre C, y el flujo magnético que va a tener va a ser ABNL. N es el número de vueltas del solenoide, o sea, es como una espiral, entonces el número de vueltas, eso es la N, y es la intensidad, tal cual de la corriente, y L es la longitud que mida ese solenoide o ese cilindro. De forma que el campo de inducción va a estar presente de esta manera, como H más 4πn. Entonces, esta expresión se puede decir que es estática o bueno, sin cambios de movimiento, porque lo que vamos a hacer es ya inducir una corriente. Entonces, va a haber un cambio de corriente, más bien dicho. Un cambio de corriente en un tiempo dado. Y esto va a provocar una FEM, que es una fuerza electromotriz. Básicamente es una magnitud que representa el trabajo realizado por unidad de carga para moverla a través de un circuito eléctrico. Y bueno, se presenta por el signo de epsilon.
Su unidad son los volts y se origina debido a la energía potencial eléctrica generada por una fuente de energía, como una batería, un generador, cualquier fuente. Y se manifiesta como una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un mismo circuito. Esta es su fórmula, que es 1 sobre C, diferencial de phi sobre dt, que para estos casos va a ser menos el voltaje, n sobre C, n es el número de vueltas, por el diferencial del campo magnético en un tiempo dado. Para este análisis va a ser importante recordar esta ecuación, bueno, esta aportación de Faraday a este tema, que es el trabajo realizado en un tiempo dado para una bobina. Entonces, esta ecuación nos va a ayudar a construir el trabajo realizado por la magnetización, solo que vamos a despreciar el primer término, porque solo nos vamos a enfocar en el trabajo realizado al sólido magnético. Entonces, el trabajo por unidad de volumen, pues va a estar dado por una magnetización hasta otra magnetización más su diferencial, o sea, un aumento. Y vamos a obtener esta ecuación, que es nuestro trabajo por unidad de volumen enfocado en la magnetización. Ahora se toma el trabajo en un alambre, que pues se considera un alambre unidimensional, que va a estar atado de sus extremos, y se plantea el caso donde se aplica un jalón, o sea, una tensión. Esa tensión o ese jalón pues va a producir una elongación desde su L inicial hasta un L más delta de L. Entonces, simplemente con esto pues se puede como expresar alguna expresión para el trabajo que va a depender de la temperatura que tenga y de su longitud, menos tau, que depende de su temperatura y longitud por su diferencial de L. Y ya para casos más específicos se menciona que pues, se necesita una ecuación de estado térmica específica. Pero bueno, la generalización sería esto. Ahora, el trabajo sobre una superficie. Aquí vamos a plantear un ejemplo que es con un aparato para hacer burbujas. Primero que nada, hay que considerar que la superficie, la que vamos a hablar ahorita, es plana y pues no tiene curvatura. Entonces, el aparato para hacer burbujas se entiende como un rectangulito, el cual uno de sus lados es movible. Entonces, si queremos calcular el trabajo para mover bueno, que provoca esa rejilla movible, pues va a aumentar el área. Si la hacemos por un lado o hacia el otro, va a aumentar o disminuir. Entonces, aquí sí se va a considerar la tensión superficial sigma y el elemento de área total como delta de sigma mayúscula igual al diferencial de x por L, L la longitud. Entonces, tras ejercer una fuerza y jalar la varilla para cambiar el área, el delta del trabajo, el trabajo que vamos a obtener, está dado por esta expresión, que finalmente es una sigma, que es la tensión superficial, que va a depender de la temperatura y pues de sigma mayúscula, que es el elemento de área total, por, por su diferencial. Con el trabajo químico, que es muy común pues ya en la industria y para algunas áreas en específico, nos vamos a alejar de las idealizaciones, no tanto, pero es que aquí hay más variables y más cosas a considerar. Por ejemplo, una reacción, hay variaciones de masa, hay un número de moles que puede cambiar y un número de partículas que puede cambiar, al número de moles n y el número de partículas n mayúsculo. Entonces, con estas condiciones se introduce lo que es el trabajo químico. Para fines prácticos lo vamos a definir como que el trabajo químico va a producir un cambio en el número de moles de una sustancia. Es lo que va a hacer. Por eso se plantea esta ecuación, que es menos mu de n, que n es el número de moles. Mu, recordar que es el potencial químico asociado a la sustancia a la que se esté trabajando. Entonces, para analizar el trabajo en todo el conjunto de contribuciones que haya en toda la reacción, pues va a ser toda una sumatoria de, pues desde I, en base I, y la fuerza con todas las contribuciones que vaya a tener depende de la temperatura, de un X sub J, y bueno, esto creado producto punto con un dx. Ahora vamos a pasar a una actividad que hicimos en nuestro portafolio de evidencias, que fue de movimiento browniano. Como introducción rápida, es un movimiento aleatorio de partículas microscópicas que están suspendidas en un fluido, como por ejemplo moléculas de agua o partículas de polvo en aire. Y fue descubierto por el botánico Robert Brown en 1827, mientras observaba el movimiento irregular de partículas de polen que estaban en agua, suspendidas. Entonces, lo que se hizo en este experimento, pues fue utilizar una emulsión conformada por aceite, agua y jabón.
Y simplemente se menciona como dato importante que el jabón actúa como un agente de unión entre aceite y agua porque su molécula es por un lado hidrosoluble y por el otro lado hidrofóbica. Entonces, por el lado hidrosoluble, como que se puede decir que se pega el agua, y por el lado hidrofóbica se pega el aceite. Es una forma de decirlo. Pero bueno, es interesante de denotar esto. Entonces esto ayuda a que se vean mejor las particulitas. Y pues básicamente, ya que se tenía bien esa emulsión, se colocó en un portaobjetos que tenía una ligera zona cóncava. Entonces ahí se depositó la emulsión, se tapó con una laminita y se puso en el microscopio. Ya que se enfocara y la iluminación fuera correcta, se colocó un teléfono para grabar durante 15 minutos el movimiento en general de las partículas que se veían. Ya luego en el software tracker se analizó una en específico y se vio su movimiento. Se obtuvo este diagrama, que es el diagrama de X en Y, de la particulita que nosotros pusimos en detección automática, pues cómo se fue moviendo alrededor de este plano. Ya esos datos se descargaron y con dos softwares en MATLAB, uno fue para capturar, bueno, para leer los datos y hacer la ecuación del desplazamiento cuadrático, que es lo que se quería obtener, y el otro simplemente fue para graficarlo. Entonces la gráfica obtenida pues fue esta, que salió bien considerando que pues fue un experimento un poco rápido y con el que tal vez subieron algunos detalles al medir la posición de las partículas, y a la hora del experimento pues tal vez no fue tan controlado, pero es una buena aproximación también para comprender ya el fenómeno de una forma más realista. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre la capacidad térmica. En este apartado veremos una pequeña demostración de la ecuación para obtener la capacidad térmica de un sistema. Partimos desde la primera ley, que es la que se ve, y suponemos un sistema simple donde solo hay una fuerza generalizada y un desplazamiento generalizado, que denotaremos como A mayúscula y A minúscula. En este caso será el diferencial de A minúscula. Como sabemos, el trabajo está relacionado con la fuerza y el desplazamiento, por lo que podemos sustituir el inexacto del trabajo por esta función de fuerza que depende del tiempo y del desplazamiento por el diferencial de desplazamiento. Entonces, necesitamos conocer la ecuación de estado térmica y también la ecuación de estado calórica, que es la energía que depende de la temperatura y el desplazamiento. Si conocemos estas dos ecuaciones, se pueden conocer la transferencia de energía en forma de calor, que es la inexacta de Q. Entonces podemos reescribir la primera ley despejando la inexacta de Q, quedando la diferencial de la energía que depende de temperatura y desplazamiento, más la fuerza que depende de temperatura y desplazamiento por el diferencial de desplazamiento. Y se pueden definir operacionalmente la capacidad térmica C como la razón de dos cantidades infinitesimales que son la inexacta del calor dividida por el diferencial de temperatura. Y esta capacidad térmica se encuentra en el intervalo de menos infinito a infinito. En esta ecuación, para indicar qué es lo que permanece como una constante, se le agrega un subíndice X. Y para el caso de un gas que depende de la presión y el volumen, vemos que estas dos variables son equivalentes a nuestra A mayúscula y A minúscula. Sustituyendo en la ecuación de capacidad térmica, nos queda que la capacidad térmica a volumen constante es la inexacta del calor a volumen constante dividido en un diferencial de temperatura, y que la capacidad térmica a presión constante es la inexacta del calor a presión constante dividido en un diferencial de temperatura. Y vemos que para los sistemas que vimos de fuerzas y desplazamientos generalizados, existen siempre estos pares, y estos pares se pueden asociar, como ya lo vimos con el caso del gas. Puede ser para un sistema dieléctrico, un magneto, un alambre y la superficie, que ya habíamos visto. Por último, si el sistema analizado no es simple, como en el caso de un sistema paramagnético, se tendrán entonces dos fuerzas asociadas a sus respectivos desplazamientos y se deberán definir capacidades térmicas con más de un subíndice.
como por ejemplo la capacidad térmica del campo magnético y la presión, o la capacidad térmica del campo magnético y volumen. Por siguiente, veremos la conexión o qué conexión existe entre las ecuaciones de estado térmica y las calóricas. Como ya vimos anteriormente, podemos obtener estos pares de capacidades térmicas, y si se supone un sistema simple de 2 grados de libertad en el que las variables independientes son la temperatura y el desplazamiento, el diferencial de energía nos queda como la siguiente ecuación. Y si esa ecuación, que es el diferencial de energía, lo sustituimos en la primera ley y despejamos la inexacta del calor, nos queda la siguiente ecuación. Entonces, si esa ecuación es el diferencial inexacto del calor y lo dividimos entre el diferencial de temperatura, como ya vimos, eso es la capacidad térmica. Entonces, dividiendo toda esa ecuación entre el diferencial de temperatura, obtenemos la capacidad térmica. De aquí podemos sacar dos casos. Uno en el que el desplazamiento, o sea, la A minúscula, es una constante. Entonces, nuestro diferencial de desplazamiento se vuelve cero. Y solo nos queda la parcial de la energía con respecto a la temperatura, a desplazamiento constante. Y a esta capacidad térmica la podemos denotar como C sub A, que tiene que ser mayor que cero. Sustituimos esta C sub A, donde estaba la parcial de la energía con respecto a la temperatura. Y nos queda la ecuación que está después del punto 2. No, antes del punto 2, corrijo. Entonces volvemos a hacer el segundo caso, que es cuando hacemos que la fuerza generalizada, o sea, la A mayúscula, sea una constante, quedando la ecuación debajo del punto 2, que es la C sub A. Igualando estas dos ecuaciones, podemos despejar las capacidades térmicas de un lado y las ecuaciones de estado calóricas del otro lado. Entonces nos queda C sub A menos C sub A minúscula es igual a la función de la fuerza más la parcial de la energía con respecto al desplazamiento, y todo eso multiplicado por la parcial de desplazamiento con respecto a la temperatura. Y como vemos, esta es una ecuación que nos relaciona las capacidades térmicas que vienen de las ecuaciones de estado térmicas con las ecuaciones de estado caloríficas. Continuando con el experimento de Joule Kelvin, denominado así por la contribución de Lord Kelvin y William Thomson, este experimento implica exponer un gas diluido a una expansión libre dentro de un dispositivo experimental que consta de dos cámaras completamente aisladas. Esto garantiza que no va a haber una transferencia de energía en ninguna forma, lo que significa que no va a haber intercambio de calor debido al aislamiento adiabático. Y pues dado que las paredes son rígidas y fijas, el trabajo mecánico también va a ser cero. Como resultado de estas condiciones, la energía interna se mantiene constante a lo largo del experimento. Esto lo definimos como un intercambio de energía interna U, que va a ser igual a la energía interna menos la energía interna inicial, igual a 0. La primera ley de la termodinámica nos dice que el diferencial de U va a ser igual al intercambio de calor menos el intercambio de trabajo. Para un proceso adiabático, el intercambio de calor es igual a 0. Así, el diferencial de la energía interna es igual a menos el intercambio de trabajo. Entonces, du más delta W va a ser igual a 0. Sean las capacidades caloríficas que ya definimos en la sección anterior, C es igual a delta Q sobre el diferencial de temperatura, y a volumen constante, CB, nosotros vamos a tener que el diferencial de la energía interna menos el intercambio de trabajo va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de trabajo más la presión por el diferencial de volumen igual a 0. Entonces, considerando que la energía interna U va a depender del volumen y de la temperatura, podemos definir
el diferencial de la energía interna igual a la parcial de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante por el diferencial del volumen, más una parcial de energía interna respecto a la temperatura a un volumen constante por un diferencial de temperatura igual al intercambio de calor menos la presión por el diferencial de volumen. Tal que haciendo pues unas cuentas, nosotros vamos a obtener nuestra energía interna que depende de la temperatura va a ser igual a una energía interna inicial más una capacidad calorífica a volumen constante por una temperatura. Esto lo podemos nosotros trabajar como una parcial delta de Q sobre delta de T a presión constante igual a una capacidad calorífica a volumen constante más una presión que depende del volumen y de la temperatura por N va a ser nuestro número de partículas por una constante K sobre P, que va a ser la presión, igual a CB más NK. Por lo tanto, la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante va a ser igual a NK. La capacidad calorífica a volumen constante por un diferencial de temperatura más PdV va a ser igual a 0, como lo definimos antes. En este proceso adiabático, nosotros podemos trabajar esa fórmula para sustituir la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante por una temperatura y el diferencial de volumen sobre un volumen. Y dividiendo toda la expresión entre la capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura, podemos obtener la siguiente expresión, donde vamos a definir gamma igual al cociente de la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Y haciendo algunos cálculos, nosotros podemos obtener la relación que NK sobre CB va a ser igual a gamma menos 1. Entonces, sustituyendo eso e integrando, podemos obtener la relación de que la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 va a ser igual a constante. Y si T es igual a la presión por el volumen sobre NK, podemos sustituirlo para obtener la relación de PV a la gamma igual a constante, lo cual vamos a obtener, a tener ya como una regla fija de un proceso adiabático. Entonces, demostrando esto, nosotros podemos observar el siguiente arreglo experimental de Joule Kelvin, donde inicialmente el gas va a estar contenido en el estado 1, es decir, la cámara de la izquierda, mientras que la cámara de la derecha, el estado 2, va a estar al vacío. En la cámara de la izquierda vamos a denominar una energía interna inicial que va a depender de la temperatura y del volumen. Y al abrir la válvula y que se expanda el gas hacia la derecha, nosotros, primero se debería esperar a que la presión deje de variar para obtener un estado final de equilibrio, donde la energía interna final va a depender de una temperatura final y un volumen final. Por las condiciones de aislamiento en las que se tiene el experimento, nosotros podemos tener que la energía interna de la a una temperatura y volumen inicial va a ser igual a la energía interna dependiente de una temperatura y volumen final. Así, nuestras temperaturas iniciales y finales van a ser iguales. Pero observamos que el volumen sí se va a modificar. Así podemos definir que la parcial de la energía interna sobre la parcial del volumen a temperatura constante va a ser igual a 0. Y haciendo algunos cálculos en donde volvemos a sustituir la fórmula que ya obtuvimos previamente de CB, nosotros podemos integrar entre dos valores de temperatura, donde la energía interna que depende de la temperatura va a ser igual a la energía interna a una temperatura T0 más una capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura menos la temperatura inicial, la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, el diferencial de capacidades caloríficas a presión constante y volumen constante va a ser igual a NR,
Esto va a ser básicamente lo mismo que obtuvimos en la demostración del proceso adiabático, simplemente que aquí lo muestran en un rango microscópico. Cuando utilices NK va a ser un rango macroscópico. Entonces, continuando con el experimento de Jules Kelvin 2, que básicamente es otro arreglo experimental, pero básicamente los mismos principios, llamamos este fenómeno estrangulamiento de un gas. Este proceso demuestra cómo un gas puede experimentar un cambio significativo de temperatura al expandirse adiabáticamente, a través de una restricción sin realizar trabajo externo. Imaginemos un tubo aislado térmicamente con un tabique permeable que va a dividir al gas en dos estados. El gas fluye desde el estado 1 hacia el estado 2 debido a una fuerza externa. En el extremo izquierdo del tubo, el gas se va a encontrar en un estado con parámetros intensivos como temperatura T1 o presión P1 o densidad ρ1, mientras que el extremo derecho, el gas recibido por el pistón, está en un estado caracterizado por T2, P2 o ρ2. Bajo estas condiciones, la generalización de la primera ley para un sistema abierto establece que la entalpía por unidad de masa se mantiene constante, es decir, H1 va a ser igual a H2. El cambio de temperatura va a ser calculado de la siguiente manera para una expansión adiabática. Utilizando la ecuación de Jules Kelvin, nosotros vamos a tener la parcial de la temperatura entre la parcial de la presión a una entalpía, H va a ser nuestra entalpía constante, igual al coeficiente de Kelvin sobre la capacidad calorífica a presión constante del gas. El coeficiente de Jules Kelvin también se puede expresar de esta manera, donde va a ser nuestro coeficiente de Jules Kelvin igual a 1 sobre la capacidad calorífica a presión constante por la temperatura y la parcial del volumen sobre la parcial de la temperatura a presión constante menos el volumen. Continuando con el calor latente, nosotros podemos definir esto como la energía que una sustancia va a necesitar para cambiar de fase. Es decir, va a existir un calor sensible y un calor latente. Cualquier cuerpo expuesto a una temperatura distinta va a buscar un equilibrio térmico. Si este proceso está cambiando de temperatura, entonces nuestro calor es sensible. Pero si la temperatura es constante y lo que está cambiando es la fase, nuestro calor va a ser latente. Entonces, de sólido a líquido, nosotros lo denominamos como fusión, y de líquido a gas lo vamos a denominar vaporización. Para el calor latente de fusión, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación 13, que va a ser la cantidad de calor latente absorbido o liberado en joules o calorías, igual a la masa de la sustancia por el calor latente de fusión, que este va a ser distinto para cada sustancia, o sea, ya están denominados. Para el calor latente de vaporización va a ser lo mismo, simplemente que en vez de la cantidad de calor latente de fusión va a ser pues el calor latente de vaporización de la sustancia. Por definición, nosotros vamos a tener la siguiente fórmula, donde la primera ley puede escribirse en términos de capacidades térmicas y los calores latentes. Vamos a considerar lo siguiente. Delta de Q, que va a ser el intercambio de calor, va a ser una diferencial inexacta. Supongamos un sistema cerrado por puntos. Observaremos en una gráfica a presión contra volumen, donde la presión va a estar en las ordenadas y el volumen en las abscisas. Supongamos que nosotros queremos llegar de un punto A a un punto C. Entonces, denominamos dos rutas, del punto A al punto B y del punto B al punto C, o del punto A al punto D y del punto D al punto C. Por la primera ley de conservación de la energía, nosotros tenemos que la integral cerrada del diferencial de la energía interna va a ser igual a 0, lo cual significa que nuestro diferencial de
de calor menos el diferencial de trabajo en sus integrales cerradas van a ser igual a 0. Así, la integral cerrada del diferencial del calor va a ser igual a la integral cerrada del diferencial del trabajo. Nuestra integral cerrada del diferencial de trabajo la podemos definir como las siguientes integrales, donde vamos a obtener los caminos de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Dado que el volumen es constante, nosotros podemos definir nuestra integral de B a C y la integral de D a A pues nulas, tal que la integral cerrada del diferencial del trabajo va a ser igual a la integral de A a B de la presión por el diferencial del volumen más la integral de C a D de la presión por el diferencial del volumen. Y esto, por lo que definimos antes, va a ser igual a la integral cerrada del diferencial del calor. Así, haciendo cuentas, nosotros vamos a llegar a la expresión nkt por el logaritmo natural bd menos ab más ac menos bc, lo cual observamos que es distinto de 0. Y si esto es distinto de 0, significa que la variable delta de q va a ser inexacta, lo cual significa que va a ser una infinitesimal. Integrando una de las actividades que nosotros obtuvimos en nuestro portafolio, tenemos la pregunta de por qué un cubo de hielo no puede calentarse antes de cambiar de fase, o sea, de llegar a ser líquido. Supongamos que nuestro hielo tiene una masa X en gramos y un calor latente de fusión igual a 80 calorías por gramos. Este calor latente de fusión, recordemos que ya está preestablecido para esa sustancia. Observamos aquí un diagrama de temperatura contra entalpía, donde se muestra lo que mencionamos anteriormente, donde este es específico para el agua. Entonces, el agua antes de los 0 grados está experimentando un calor sensible. En los 0 grados es donde ya va a experimentar su cambio de fase, es decir, un calor latente de fusión. De ahí a los 100 grados va a obtener un calor sensible y en los 100 grados va a experimentar este cambio de fase de vaporización. Es decir, que el calor latente necesario para que esta sustancia experimente un cambio de fase va a ser igual a 80x calorías. Recordemos que x va a ser la masa de ese cubo de hielo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que ya serían las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas básicamente son dispositivos que pues han transformado radicalmente la sociedad actual, ya que permiten la conversión de calor a trabajo mecánico y a trabajo real. Y bueno, acá hay una, pues, sí, una historia de lo que fue las máquinas térmicas, que empezó con Nerón de Alejandría y así fue continuando. Aquí lo importante pues es el desarrollo del físico francés Carnot en 1824, el cual pues se centró en un ciclo idealizado que describe el funcionamiento de una máquina térmica reversible, operando entre dos fuentes de temperatura y considerando los máximos posibles de eficiencia. Ya luego en la revolución industrial llegó una máquina más realista, James Watt, que fue una máquina de vapor. Y para ese tema lo que puede ser más considerado como importante son las máquinas de Otto, que fue un ingeniero alemán que desarrolló el primer motor de combustión interna a 4 tiempos, que se le denominó pues motor de Otto en 1870. De igual forma Rudolf Diesel, que fue un ingeniero alemán que inventó el motor a diésel a finales del siglo XIX. Y este motor es muy importante porque su combustión genera más fuerza, entonces para aplicaciones en transporte pesado y generación de energía. Pero bueno, ahorita ya se va a detallar. Y William Rockwell, que fue un ingeniero escocés que contribuyó significativamente en el estudio de estos ciclos, que de igual forma es un poco teórico, pero pues sirven para la generación de plantas de energía eléctrica y pues es térmica. Entonces, a continuación se va a detallar cada ciclo. Empezamos con el ciclo de Carnot. Entonces, Carnot nos explica cómo funciona la eficiencia en los motores térmicos y fue nombrado así por el físico francés Sadi Carnot alrededor de 1824, como ya se mencionó. Entonces, este ciclo establece los principios generales para cualquier máquina térmica,
desde motores a combustión hasta pues centrales eléctricas. Y su funcionamiento consiste en un proceso reversible que actúa en 4 etapas. 2 de estas etapas van a ser de expansión y las otras 2 van a ser de compresión. Entonces, se van a alternar entre etapas adiabáticas, durante las cuales el sistema se va a estudiar de forma aislada. Entonces, no va a haber transferencia de calor hacia afuera, o sea, hacia el entorno. Y otras isotermas durante las cuales el sistema no va a variar la temperatura, que es lo que es un isotermo, por lo que va a ser constante. Entonces, la forma de operar con 2 fuentes de calor va a ser una caliente a una temperatura denominada como T2 y otra fría a una temperatura T1. Y va a comenzar con una expansión adiabática. Entonces, el fluido que esté contenido en la máquina se va a expandir y va a realizar un trabajo a sus alrededores. Entonces, esto va a provocar una disminución en la temperatura. Y luego, las etapas de las isotermas, el fluido va a absorber el calor de la fuente de mayor temperatura y posteriormente lo va a ceder a la fuente de menor temperatura. Esto durante la compresión adiabática. Como pues para toda máquina térmica es importante mencionar la eficiencia que va a tener y Carnot nos presenta esta forma de la eficiencia que va a estar determinada solo por las temperaturas de las fuentes de calor y sigue la forma en la que se denota como eta a la eficiencia, que es el trabajo total realizado sobre el calor que entra, que se denota como Q2. Entonces, solo como cosa a mencionar que los motores prácticos reales pues no van a poder alcanzar esa eficiencia por todas las cuestiones de pérdida de energía que existen. Sin embargo, es un buen marco teórico para estudiar esos motores y poder realizar descripciones matemáticas para cada uno de ellos y pues de forma aplicada. Como forma de explicación más general, se va a trabajar este ciclo en 4 sistemas, que es para gas ideal, gas de Van der Waals, sistema paramagnético y gas de fotones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la eficiencia para un ciclo de Carnot en un gas ideal. La eficiencia del ciclo de Carnot para un gas ideal va a ser un proceso reversible y va a ser un sistema ideal donde no va a haber pérdidas de energía por la fricción de la máquina. Como ya se mencionó anteriormente, vamos a considerar 2 isotermas y 2 adiabáticas. Del punto A al punto B va a haber una expansión isotérmica, es decir, que la temperatura va a ser constante. Una temperatura caliente que vamos a denominar T2 y va a ser causada por un calor entrante Q2. Así, por esta condición, nuestro intercambio de energía va a ser igual a 0. Del punto B al punto C se va a observar una expansión adiabática, es decir, va a estar aislado y no va a existir un intercambio de calor con los alrededores. Entonces delta Q va a ser igual a 0. Al ser un proceso adiabático irreversible, estas dos condiciones nos van a decir que va a ser un proceso isoentrópico, o sea, la entropía va a ser constante. Del punto C al punto D vamos a experimentar una compresión isotérmica a temperatura constante T1. Ahí es donde nosotros vamos a observar un calor saliente, Q1, y del punto D al punto A, pues se va a cerrar nuestro ciclo con una compresión adiabática, que igualmente va a ser isoentrópica. A continuación podemos ver la máquina de Carnot, que va a tener la expansión isotérmica y la expansión adiabática influenciadas, bueno, más bien que van a influenciar al trabajo saliente, y la compresión isotérmica y la compresión adiabática va a influenciar al trabajo entrante. Entonces vamos a tener nuestro trabajo neto igual al trabajo saliente menos el trabajo entrante. Aquí ya podríamos ver que se va a cumplir la eficiencia del ciclo del Carnot que definimos anteriormente, pero a continuación lo vamos a demostrar. Para calcular la eficiencia del ciclo del Carnot, nosotros vamos a desglosar el trabajo total, que va a ser la suma de los integrales de punto a punto siguiendo el flujo del sistema, es decir, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Para trabajar los procesos isotérmicos, es decir, de A a B y de C a D, nosotros vamos a utilizar la fórmula de PV igual a NKT.
que despejando va a ser igual a P igual a NKT sobre B. Entonces, NK y T van a ser constantes y 1 sobre B va a ser lo que vamos a integrar. Así, WAB va a ser NKT2 por el logaritmo natural de BB sobre BA e igualmente para WCB. Para los procesos adiabáticos de BAC y de DAA, nosotros vamos a utilizar la fórmula que ya demostramos anteriormente de PB a la gamma igual a constante. Entonces, sustituyendo todo esto en la fórmula de la eficiencia, el trabajo total va a ser la suma de estos resultados de las integrales sobre Q2, el calor saliente. Nosotros observamos que el trabajo de AB, al tratarse de un isoterma, pues las temperaturas van a ser constantes. Es decir, que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Entonces el cambio de la energía interna lo podemos definir como el calor saliente menos el trabajo de AB. Por lo tanto, el calor saliente va a ser igual al trabajo de AB. Sustituyendo esto y utilizando un poco de álgebra, nosotros podemos ver que se va a obtener la expresión 21. Pero por otra parte, vamos a observar que para el proceso adiabático, como ya lo definimos anteriormente, nuestra presión de B por el volumen de B a la gamma va a ser la presión de C por el volumen de C a la gamma. Y estos los vamos a llamar la constante 1. Así para A y B, que van a ser la constante 2. Por otra parte, NKT sobre B por B a la gamma va a ser nuestra temperatura por B a la gamma menos 1. Y esto lo podemos utilizar para que la temperatura 2 por el volumen en B de gamma menos 1 sea la temperatura 1 por el volumen de C a la gamma menos 1. E igualmente para la temperatura 2 y el punto A, la temperatura 1 y el punto D. Así podemos obtener las expresiones siguientes que nos van a dar la relación del volumen de D sobre el volumen de C va a ser igual al volumen de A sobre el volumen de B. Sustituyendo esto en la ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente y haciendo nuevamente un poco de álgebra, vamos a tener la expresión que se señala con la flecha y en el proceso isotérmico que va a ser la temperatura A igual a la temperatura B, vamos a tener la presión A del volumen A igual a la temperatura B del volumen B. Igualmente para la relación en el punto C y el punto D. Así, sustituyendo y haciendo un poco más de álgebra y utilizando las propiedades de los logaritmos, podemos llegar finalmente a que la eficiencia del ciclo de Carnot para un gas ideal va a ser igual a 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Recordemos que la temperatura 1 va a ser la fría, por así decirlo, y la temperatura 2 va a ser la caliente, influenciada por el calor entrante. Lo que veremos a continuación es la eficiencia del ciclo de Carnot para un sistema paramagnético. Sabemos que un paramagneto ideal satisface la ecuación de estado, que es la ley de Curie, que es la magnetización es igual a la constante de Curie dividida entre la temperatura absoluta por el campo magnético. Y de aquí se deduce que una energía interna U es independiente de la magnetización. Entonces nos queda una diferencial de U es igual a la capacidad térmica a magnetización constante, porque es independiente, por un diferencial de temperatura. Aquí vemos que la C sub m es una constante de capacidad calorífica. Siguiendo la primera ley para un sistema magnético, despejamos la inexacta del calor y sustituimos lo que ya obtuvimos anteriormente en esta ecuación, y más que nada el diferencial de la energía interna. Y eso lo dividimos entre la temperatura, porque sabemos que la inexacta del calor entre la temperatura nos da la diferencial de entropía.
Ya con esto obtenido podemos integrar con respecto a la TS y obtener la entropía del sistema. Esta entropía depende de la temperatura y de la magnetización. E integramos con respecto de una entropía cero o una magnetización cero hasta una magnetización a la que queremos llegar. Como vemos aquí, sabemos que la diferencial de entropía es la inexacta de Q entre T, y si este proceso infinitesimal es adiabático, lo que significa que el diferencial de calor es cero, entonces nuestro diferencial de entropía debe ser cero. Y para que esto se cumpla, entonces la entropía debe ser una constante. Ocupamos, bueno, de la ecuación donde integramos con respecto a ds, podemos despejar la temperatura y no obtenemos esta ecuación, que es la temperatura multiplicada por una t sub 0 por una exponencial elevada a una función que depende de la entropía, la capacidad térmica y una magnetización. Si esta expresión se sustituye en la ecuación de Curie, se puede obtener la relación entre el campo magnético, magnetización y entropía. De la ecuación de Curie que vimos al principio, despejamos el campo magnético y sustituimos la ecuación que acabamos de obtener en ella. Y nos queda esta ecuación, y a la parte antes de la magnetización por la E, lo vamos a llamar K sub I. Y esta K sub I es una constante que caracteriza a la adiabática. Habremos obtenido dos ecuaciones que definen procesos isotérmicos y procesos adiabáticos para construir este ciclo de Carnot. Recordamos que el trabajo de polarización magnética es la inexacta del trabajo, es igual a menos el campo magnético, que depende de temperatura y magnetización, por la diferencial de la magnetización. Y comprendemos de esto que el espacio en el que nos vamos a desarrollar es el espacio campo magnético y magnetización. Y este ciclo se va a recorrer en un sentido antihorario, es decir, de A a B, de B a C y de C a D, y luego de D a A. Aquí vamos a tener dos isotermas, que son T1 y T2, donde T1 es claramente menor que T2, y dos adiabáticas, K1 y K2. A lo largo de este proceso, la temperatura alta a B entra un calor Q2, y a lo largo del proceso C a D sale un calor sub 1. Como se realiza trabajo, bueno, este proceso debe recibir la misma cantidad de joules en el calor que entra, desde el baño de temperatura alta, que es A a B. Entonces nos queda que el trabajo en el proceso A a B nos queda como una integral de menos la magnetización B hasta la magnetización A de el campo magnético en su temperatura 2 por diferencial de la magnetización. Y siguiendo en la siguiente página, nos queda trabajo de A a B, que es igual al calor 2, que es el calor que entra, y este tiene que ser mayor a 0. Para el segundo caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el trabajo de CAD, y nos queda que el trabajo de CAD es el calor 1, que es menor que 0, o sea, es negativo, y el anterior es positivo. Ya conocemos la ecuación para obtener la eficiencia en un ciclo de Carnot, que es que la eficiencia eta es 1 más el cociente entre el calor que sale y el calor que entra. Y como ya obtuvimos de lo anterior el calor 1 y el calor 2, entonces nos queda 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2 por la magnetización en D al cuadrado menos la magnetización C al cuadrado sobre la magnetización A al cuadrado menos la magnetización B al cuadrado. De la ecuación 25, para la diabática de a, bueno, en A y D, se debe cumplir la constante que ya habíamos definido antes, que es, en este caso, esta constante 1 debe ser igual a la constante 2. O sea, en el punto de la magnetización A debe ser igual al de la magnetización en el punto D. Entonces, estas constantes nos quedan como T2E elevado a esa función, y esto es igual a T1 por E elevado a otra función. Lo mismo se aplica para B y C,
Y queda una clara relación entre estas dos ecuaciones. Las podemos igualar y obtenemos que la magnetización en D al cuadrado menos la magnetización en C al cuadrado es igual a la magnetización en A al cuadrado menos la magnetización B al cuadrado. Sustituyendo en la ecuación 26, que es la eficiencia del ciclo de Carnot para este sistema, pues vemos que arriba y abajo son exactamente iguales y las temperaturas se mantienen iguales y nos queda la eficiencia independientemente del sistema es exactamente igual a la que ya habíamos visto antes. Ahora vamos a demostrar la eficiencia en un ciclo de Carnot para un sistema de radiación electromagnética. Como hemos visto hasta ahora, lo hemos hecho en gases y sólidos, por ejemplo, pero la radiación electromagnética no se puede definir por su masa o su número de moles o partículas y debemos buscar otra forma de definirla. En este caso lo vamos a hacer en energía por volumen. O sea, que su energía interna es una densidad de energía por unidad de volumen. Y al encontrarse en equilibrio térmico de la teoría electromagnética, podemos obtener que la presión ejercida de la radiación y la densidad de energía satisfacen esta relación, que es que la presión es 1/3 de la energía interna. Y experimentalmente se ha obtenido que esta energía interna depende de la temperatura, lo que indica que un proceso isotérmico coincide con un proceso isobárico. Y obtenido de la ley de Stefan Boltzmann, la relación entre densidad de energía y la temperatura es la energía interna que depende de la temperatura es igual a T a la cuarta, donde esta A es una constante obtenida de la ecuación de Stefan Boltzmann, no exactamente la misma constante, pero se deriva de ahí. Pues reemplazando la ecuación 27 en la 28 y aquí sería la 29 en la 28, perdón, obtenemos que la presión se puede escribir como la energía interna entre 3 veces el volumen o 1/3 de AT a la cuarta. Y si de aquí despejamos U, nos queda que podemos escribir a la energía interna como 3 veces la presión por el volumen o AT a la cuarta, temperatura a la cuarta, por el volumen. Ahora debemos determinar la ecuación del proceso adiabático utilizando la primera ley, que recordaremos que es la diferencial de la energía, es la inexacta del calor menos la presión por el diferencial de volumen. Y como ya obtuvimos arriba en la ecuación 31 la energía interna, entonces simplemente sacamos el diferencial. Entonces nos queda el diferencial de U. Y para obtener la entropía, debemos construir la razón de la inexacta del calor entre la temperatura. Entonces despejamos Q de la inexacta de Q de la primera ley y dividimos todo entre T y reemplazamos el diferencial de U que teníamos antes. Nos queda esta ecuación y de la ecuación 30 podemos despejar la temperatura y nos queda que la temperatura es 3P sobre A y todo eso elevado a la 1/4, que es sacarle la raíz cuarta. Prosiguiendo, sustituimos esta temperatura en la ecuación 32, que es donde obtuvimos prácticamente la entropía, y nos queda esa ecuación que es el diferencial de entropía. Como el diferencial de entropía está conectado con la transferencia infinitesimal de calor, entonces la entropía es la radiación térmica que depende de la presión y el volumen y se puede integrar. Entonces esta integral nos da esta entropía. Si despejamos la presión, nos queda una función de presión que depende de la entropía y del volumen. Y si este proceso es adiabático, entonces la diferencial de calor es 0 y por lo tanto la entropía debe ser una constante. Entonces nos queda la presión como la entropía, que es una constante, que la denominaremos K sub I entre el volumen elevado a la 4/3. Aquí podemos notar que la K sub I nos permite parametrizar las adiabáticas y que la presión es inversamente proporcional al volumen elevado a la 4/3. Esto es la ecuación de la adiabática en términos de la temperatura y el volumen. Usando la ecuación 30, que es donde veíamos cuál era el valor de la presión, sustituyendo esta presión, podemos obtener esta temperatura al cubo por el volumen y esto lo vamos a llamar K mayúscula sub I. Y con esto podemos realizar el gráfico del ciclo de Carnot para en el espacio termodinámico presión-volumen. Nuevamente
sistema sigue el orden AB, BAC, CD y DDA, que ahora es en sentido horario. Se construyen dos isotermas, donde la T1 es mayor a la T2 y dos adiabáticas K1 y K2. A lo largo del proceso AB ocurre una expansión isotérmica y como ya sabemos, ya habíamos dicho antes, un proceso isotérmico es equivalente a uno isobárico, por eso se le llama una expansión isotérmica ionisobárica de la radiación a temperatura alta T2 y la primera ley obtenemos que el calor que entra es la energía interna en B menos la energía interna A más la integral de A a B de lo que ya habíamos obtenido antes. Lo mismo se aplica para el proceso CD. En este caso, el calor que entra tiene que ser mayor que cero y el calor que sale tiene que ser negativo. Entonces nos queda una eficiencia de la ecuación que ya conocemos de la eficiencia, de 1 más el calor que sale entre el calor que entra, sustituyendo lo que ya obtuvimos de la integral, nos queda T1 sobre T2 y el volumen en D menos el volumen en C sobre el volumen en B menos el volumen en A. De la ecuación 34, donde obtuvimos la K mayúscula sub I, podemos obtener esta K es una constante que se encuentra en los procesos B, C, D y A. Como este proceso se encuentra en las adiabáticas, entonces estas constantes podemos igualarlas y simplemente despejando vemos que el volumen en D menos el volumen en C es I sobre el volumen en B menos el volumen en A es la temperatura 2 entre la temperatura 1 al cubo. Si la sustituimos en la ecuación para obtener la eficiencia, son inversas, entonces los exponentes se cancelan y solo queda un exponente a la 1 y nos queda nuevamente la misma eficiencia que ya habíamos visto en los tres procesos anteriores. Y vemos que la eficiencia es independiente de la sustancia que realizó este ciclo. Por último, se va a estudiar la eficiencia en el ciclo de Carnot para un gas de Van der Waals. El procedimiento general pues va a ser muy similar a lo que se ha estado diciendo. Entonces, para calcular el ciclo de Carnot de un gas de Van der Waals, pues recordamos su ecuación, que es para gases un poco más realista por sus constantes de volumen excluido B y la fuerza interactiva entre las moléculas A. Sin embargo, para el ciclo de Carnot es importante comenzar con la relación universal, en este caso, pues para este gas, que es el diferencial de energía interna, que bueno, está dada por esta expresión con CB, el diferencial de temperatura, más este otro término por el diferencial de volumen. CB es la capacidad de calor específico a un volumen constante. Entonces, si el diferencial de U es exacto, pues tenemos que tener en cuenta esta restricción que se plantea, donde pues vemos que esta integral, esta parcial se puede hacer como una segunda parcial de la presión por la temperatura. Todo recordando que es a volumen constante. Entonces, para un gas de Van der Waals, el resultado obtenido anteriormente, debe ser igual a cero. Ya con esto se ve que CB solamente va a ser función de la temperatura. Entonces podemos expresar el diferencial de calor como sabemos que es un dU más un PdV, como un CB diferencial de la temperatura, más la ecuación que sería de la presión ya vista, que es la de Van der Waals. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a entender gráficamente pues el ciclo de Carnot para un gas de Van der Waals, que bueno, es similar al que hemos estado viendo, con 4 secciones, 2 isotermas y 2 temperaturas, una alta, una baja, y un calor que entra y un calor que sale. Entonces, yendo por pasos, de A a B, el calor va a ser absorbido a lo largo del isoterma a una temperatura 2, entonces T2. Entonces, el calor de A a B pues va a ser esta integral, que nos daría como resultado esto. Aquí, cuando vamos de B a C, es una expansión adiabática, pero como no hay intercambio de calor con los alrededores, pues es igual a cero. Entonces, ya tenemos este caminito, que son los procesos que son análogos a este otro camino, que es de C a D y de D a A.
Por lo tanto, por analogía, pues podemos hacer los cálculos correspondientes. El calor de CAD pues va a estar dado por esta expresión y de DA va a ser igual a 0. Es importante recordar que CB solo es función de la temperatura y que la temperatura en A es igual a la temperatura en B y es igual a la temperatura 2, que bueno, se ve acá. Y de igual forma la temperatura en D es la misma que la temperatura en C y esa es una T1. Entonces podemos reescribirlo así. Respecto a los dos resultados que obtuvimos, se puede igualar. Y recuerden la expresión que nos dice la eficiencia, que para este análisis la puse de esta forma, que es el calor de CAD más el calor de AB, porque los otros son 0, sobre el calor que sería de AB. Aquí simplemente vamos a sustituir los valores que ya obtuvimos, esto ya los obtuvimos, entonces se opera hasta llegar a la misma expresión que hemos ido calculando de la eficiencia. Entonces, pues podemos concluir esto de que para el ciclo de Carnot, en cualquier sistema que estemos trabajando, la eficiencia va a ser la misma en cuestión de la ecuación a la que vamos a llegar. Y bueno, ahora vamos a pasar a unos ciclos más aplicados, empezando con el ciclo de Rankine. A continuación vamos a ver el ciclo de Rankine. Este ciclo ideal es usado principalmente como base para el diseño de máquinas de vapor, donde vamos a observar el siguiente diagrama, que va a estar a presión contra volumen, y vamos a observar 6 puntos. Del punto 1 al punto 2 va a haber un aumento de presión del agua condensada. Esto va a ser un proceso casi isotérmico, lo que significa que va a haber muy poco cambio en la temperatura del agua. Y del punto 2 al punto 3, el líquido ya se va a calentar hasta alcanzar la temperatura de ebullición, pero va a estar en un estado metastable, es decir, que va a estar cerca de ese punto, pero aún no va a comenzar todavía a hervir totalmente. Entonces nuestro líquido se va a convertir en un líquido saturado y va a coexistir en equilibrio tanto líquido como vapor en esta fase. Esto va a representar un estado crítico, ya que va a representar el punto inicial para que empiece a generarse el vapor sobrecalentado. Entre el punto 3 y el punto 4, el líquido saturado va a absorber calor a presión constante. Esto va a significar que va a arrojar un vapor saturado. Esto, al ser a una temperatura constante, se va a considerar un proceso isotérmico y una vaporización isobárica. Durante esta fase, el líquido va a estar en un estado metastable aún. Y este vapor saturado va a coexistir tanto en forma líquida como vapor, pero este estado crítico va a representar la fase final antes de que el vapor genere trabajo mecánico. Del punto 4 al punto 5, el vapor va a absorber el calor adicional del calentador y la presión puede variar según las condiciones, pero la temperatura va a aumentar hasta alcanzar una temperatura que denominaremos T sub 2, que va a ser la temperatura requerida para que se optimice el rendimiento del ciclo. Del punto 5 al punto 6 no va a haber un intercambio de calor, es decir, delta de Q va a ser igual a 0, y la presión del vapor va a disminuir significativamente. Esta expansión adiabática va a permitir que el vapor realice trabajo sobre el pistón y genere energía mecánica. Ya en la etapa final del ciclo de Rankine, es decir, del punto 6 al punto 1, el vapor ya va a realizar un trabajo durante la expansión adiabática en el pistón y se va a dirigir hacia el condensador. Ya en el condensador el vapor se va a enfriar y se va a convertir en líquido, liberando una cantidad de energía en forma de calor. Esto pues va a asegurar que el vapor se recicle y el ciclo de Rankine vuelva a suceder, es decir, que sea continuo y que sea eficiente. Este ciclo de potencia tiene el objetivo de convertir el calor en trabajo y se considera una potencia neta que se trabaja como la potencia idealizada que no considera las irreversibilidades del proceso.
pues recordemos que va a ser un proceso ideal, donde la eficiencia va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre el calor de entrada. Bueno, ahora vamos a pasar al ciclo de Otto. Entonces, este ciclo lo que se tiene que destacar es que ocurre con una combustión interna, que es la que hacen pues todos los coches de gasolina, los coches tradicionales. Entonces, al igual que el ciclo de Rankine, se puede entender si se explica paso a pasito. Entonces, vamos a comenzar con el estado inicial. A ver, entonces, en el estado 1 se encuentra un cilindro, el cual en su interior pues tiene un pistón y de igual forma una bujía en el otro extremo. La bujía genera una chispa. Entonces, lo que ocupa ese cilindro es una mezcla de aire y gasolina, ya inyectada, o sea, ya tiene gasolina. Y a ese volumen se le va a llamar V1. Recordemos que es el volumen inicial. Luego va a pasar a un punto 2, sería este proceso. Al paso 2, el pistón se va a accionar, entonces va a comprimir todo el gas y se va a llegar a un volumen V2. Entonces, esto va a tener como consecuencia que aumente mucho la temperatura. Pero esa temperatura, la que aumente, siempre va a estar por debajo de la temperatura de ignición del combustible. O sea, aún no se va a encender, sino que se va a calentar y a comprimir, pero aún no se va a encender. Cuando se pasa al estado 3, ahí sí ya la bujía va a actuar con una chispa y eso va a provocar que se explote el combustible que estaba por dentro. Entonces, este proceso ya es un poco, se puede decir, violento, porque es el que nos va a producir el trabajo. Entonces, si vemos aquí en el diagrama, del 3 al 4 es cuando ya baja de repente, porque ya explotó el combustible, entonces se vuelve a expandir el volumen que estaba dentro del pistón y se llega hasta el estado inicial. Es en este estado en el que el calor que se va a producir por la combustión de la gasolina va a producir un trabajo al exterior. Ya ese trabajo se explica pues de una forma más, con cosas muy más mecánicas. Pero lo que nos interesa es eso, que al final del ciclo pues ya es donde se va a liberar el calor. Y de igual forma, ya que el pistón va a expulsar los restos del combustible que quedaron y se va a introducir nuevamente aire con combustible. Y se va a reiniciar el ciclo, lo he explicado una y otra vez. Entonces, ya que entendimos más o menos cómo funciona este ciclo, pues vamos a analizar la eficiencia que puede llegar a tener. Entonces, el gas que se propuso, pues es un gas ideal, entonces vamos a tener esta presión que es la atmosférica, se suele llamar así, con una temperatura inicial y un volumen inicial. Entonces, del punto 1 al 2, el gas que está dentro se va a comprimir y eso va a ocasionar un aumento de temperatura que va a satisfacer esta igualdad con las temperaturas y volúmenes 1 y 2. Esto ya se obtuvo anteriormente, que está el volumen a la gamma -1. Ahora, posteriormente vamos a pasar al estado 3, en el que va a ocurrir un proceso isocórico donde el gas va a entrar en ignición por una entrada de calor, que en este caso fue la chispa, y que se va a expresar de esta forma, que es el calor que sale va a ser CB por las temperaturas 3 menos 2 con un valor mayor a 0. Entonces, cuando el gas ya explotó y creó un trabajo por el pistón que se accionó, vamos a llegar al último punto, que es el punto 4. Entonces, la expansión va a hacer que la temperatura baje. O sea, el volumen va a aumentar y la temperatura va a bajar. Entonces, pues podemos escribir una igualdad similar a la anterior. En este caso, con la temperatura 3 y un volumen 2 y la temperatura final con un volumen 1, que es el inicial. Y ya por último es cuando el sistema regresa a su estado inicial y se expresa con una ecuación similar a la anterior con la temperatura 1 y 2, solo que este valor sí va a ser negativo. Entonces, así es como describimos el ciclo de Otto para cada parte y pues ya la eficiencia simplemente es sustituir los valores que ya tenemos con el trabajo total, que es el que entra más el que sale, sobre el que entra. Simplemente sustituir los valores que obtuvimos anteriormente, despejar. Y aquí vamos a hacer una consideración en la que las partes adiabáticas se pueden relacionar con las temperaturas y los volúmenes de esta forma. Entonces, esta expresión es igual a una V2 agregada -1 sobre un V1.
a lo cual le podemos igualar a una R a la 1 menos gamma. Este término se le llama razón de compresión cuando R es mayor a 1. Básicamente es una propiedad que existe ya en el cilindro del motor y nos sirve para obtener pues, ya la expresión final para el ciclo de Otto, que sería 1 menos la fracción de 1 sobre R a la gamma menos 1. Este es el ciclo de Otto, con el cual funcionan pues, la mayoría de motores a combustión interna de gasolina. Pero luego un científico que es Russell Diesel se dio cuenta de que se podía aprovechar un poquito mejor la eficiencia si el combustible cuando estaba en el pistón, en vez de prenderlo, se prendía solito tras comprimirlo mucho. Entonces, este proceso es un poco más eficiente a los motores de la época y consta de los mismos pasos en algunos muy similares, pero con el cambio que ya mencioné. Entonces, se comienza con el estado 1, donde el gas está en el interior de un cilindro, tiene aire y gasolina. Se va a comprimir, pero en este caso se va a comprimir hasta el punto de ignición del combustible, a diferencia del de Otto, en el que el combustible es encendido por una chispa, o sea, por un calor extra. Aquí no. Aquí la compresión va a llegar a una temperatura tan alta que va a ser la de la ignición del combustible. Por lo tanto, pues llegamos al punto 2, que es cuando ya se comprimió mucho y de repente va a pasar al estado 3, en el que ya se activó el combustible, ya explotó, se podría decir. Entonces va a ser el mismo trabajo hacia el final, de una forma pues un poco violenta, y aquí es donde va a producir el trabajo. Es muy similar a todo el ciclo de Otto, pero sí hay que tener en cuenta esta diferencia. Entonces, para este ciclo nos percatamos que hay 3 volúmenes diferentes, los cuales pues, pueden definir la razón de compresión y la razón de corte. La razón de compresión es como la que se vio anteriormente, B1 entre B2. La razón de corte va a ser B3 entre B2. Ambos tienen que ser mayores que 1. Entonces, como tenemos la suposición de gases ideales, podemos describir el calor entrante como esta expresión, a presión constante, y el calor que sale con esta presión igual ahora a volumen constante. Entonces, con estas dos ecuaciones ya podemos expresar cómo sería la eficiencia con el mismo método que hemos estado usando, el calor que entra entre el calor que sale, aquí se hizo un 1. De igual forma, esto es 1 sobre gamma, y aquí hay que recordar que los estados por los que pasa están de cierta forma conectados o tienen relación, porque siempre que se cierra cada ciclo se va a cumplir unas relaciones para los procesos adiabáticos, que serían estas, con la temperatura 4 y con la temperatura 1. Y de forma igual, para los procesos isobáricos se va a cumplir que, bueno, simplemente igualando estas dos, tenemos que la temperatura 3 es la razón de corte por la temperatura 2. Entonces, ya teniendo estas dos consideraciones y haciendo un poco de álgebra, pues aquí se van cancelando algunas cosas, aquí factorizamos, igual forma acá. Y pues llegamos a la eficiencia para el ciclo de diésel, que es un poco más compleja o rara a simple vista, que pues sigue siendo 1 menos, en este caso sería 1 sobre gamma, por 1 sobre gamma a la R, que es la razón, 1 menos gamma, por la razón de corte a la gamma menos 1 sobre la razón de corte menos 1. Esto es un poco más compleja que la anterior, pero bueno, de igual forma describe cómo es la eficiencia para el ciclo de diésel, a diferencia del de Otto. Bueno, finalmente pues llegamos a las conclusiones. De forma general, esta apartado se discutió la importancia de la termodinámica como una ciencia fundamental que pues impulsa el desarrollo tecnológico y el entendimiento de muchos procesos físicos a lo largo del tiempo. El tema principal fue la primera ley, en la que pues, relacionamos el calor y el trabajo con un cambio de energía interna en un sistema. Y bueno, de igual forma se examinaron las aplicaciones de esta ley en diversos sistemas, como lo fue el gas ideal, un paramagneto,
un trabajo químico, gas de Van der Waals, entre pues, otros sistemas. De igual forma, como extra se incluyó una investigación sobre el movimiento browniano y se discutió la capacidad térmica de los materiales en conexión con la ecuación de estado calórica y la ecuación de estado térmica. También como extra se detalló el experimento de Joule-Kelvin, que son dos, y se explicaron los conceptos de cómo del calor latente y de la transferencia de energía que provoca o que sucede durante los cambios de fase. De igual forma, se abordó el tema de las máquinas térmicas, que pues, es un tema realmente muy importante en la actualidad. Se destacó el ciclo de Otto para combustión interna con gasolina, se puede decir, y el ciclo de diésel, que se usa para pues, motores más pesados, y son ciclos similares, pero con sus diferencias. Entonces, pues de forma general, estos ciclos generan trabajo a partir de calor, es su funcionamiento básico y por el que se rige. Y bueno, esto nos brinda una comprensión y una formación como físicos más completa en la que nos podemos ir a diversas áreas y poder complementarlo con conocimientos básicos pero firmes de pues, lo que es la termodinámica. Gracias.